Hermanos, es un Viernes Santo marcado fuertemente por la soledad y el silencio. En este silencio profundo, de pie iniciamos esta celebración. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos habla del Servidor que es traspasado por nuestras rebeldías. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se lo había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportará nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros le consideraremos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquitudes. El castigado que nos da la paz recayó sobre él, y por él sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratados, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante que se esquilaba. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro como los malhechores y una tumba con los impios, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarnos con el sufrimiento, si ofrece su vida en sacrificio de reparación. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos. Porque expuesto su vida a la muerte, y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A cada estrofa respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos.
Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos, mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo de Dios aprendió por medio de su sufrimiento qué significa obedecer. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrenal súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que los obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que da sentido a esta celebración. En silencio nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro Al lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él dijo. Yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Nos llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo.
Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron. ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron. Si no fuera un malhechor, no lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo. Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó. ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mi mano. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió. Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió. Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo. A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían. Salud, rey de los judíos. Y le abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo. Miren, lo traigo afuera para que sepan
que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo. Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo. ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió. Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban. Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque él se hace rey, se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo escrito, escrito está. después de que los soldados crucificaran a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, No lo rompamos, vamos a sortearlo para ver a quién le toca. así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús les dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, Tengo sed. había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, Todo se ha cumplido. inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación.
Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y la mandaron retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que decía: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y el otro pasaje de la escritura que decía: verán al que ellos mismos traspasaran. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tenían los judíos. En el lugar donde la crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos en este Viernes Santo, tan importante para nosotros, porque es el momento, lo que diríamos, los momentos de sufrimiento de Jesús. Y hay una cosita muy importante en la cual vamos a reflexionar, ¿no? Por lo que estamos viviendo en el mundo. La palabra desfigurado. A Jesús no es que Él se desfiguró. Nosotros por ahí podemos cambiarnos el color del cabello, hacer una cirugía para cambiar nuestro rostro o nuestro físico, pero a Jesús los desfiguraron. Y en estos momentos nosotros vemos donde, como Jesús, su identificación es en cada uno de nosotros, vemos que no se ve el rostro, ¿no es cierto? No se ve la figura, sino se ve un número. Murieron tanto número. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque bueno, se ve número, no se ve quién era la persona, cómo vivió, qué hizo, qué cosas buenas hizo durante su vida. Cuántas veces se arrepintió de las cosas malas que hizo, los sueños que tenía, su servicio como madre, como hijo, como padre, como anciano, todo desfigurado. Es número, pero a Jesús también lo quieren seguir desfigurando. Vemos como gente que dice, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? ¿O dónde está Dios? ¿O por qué no actúa Dios? No tenemos el tupé de desfigurar ese rostro divino que se manifestó en Jesús. En la carta de los Hechos de los Apóstoles dice, especialmente esto, ¿no? Pasó haciendo toda su vida el bien y quedó sin rostro. No se lo podía reconocer. Y a nosotros los cristianos cada vez nos cuesta más reconocer el rostro de Jesús. No solamente sabemos que el rostro de Jesús se manifiesta en los pobres, en los niños, en los enfermos,
En todos aquellos acontecimientos donde verdaderamente nos duele. Esta mañana cuando me levanté, vi un mensaje en el celular. De agradecimiento porque, bueno, uno fue a ver a alguien que estaba en terapia. Y le pudimos dar la unción. Esa presencia de Jesús en el rostro de los otros, ¿no? Y creo que es el desafío, ¿no? Más allá de aquí, el que nos cuidemos, el que nos amemos, el que nos valoremos, el que seamos capaces de volver a descubrir el rostro de Jesús en ellos. Pero también en nosotros mismos, no solamente en los otros, sino en nosotros mismos, descubrir ese rostro desfigurado de Jesús. Si fue desfigurado, fue para rescatarnos, fue para que aprendiéramos a amarnos. El mismo frente a Pilato, uno se imagina, ¿no?, siendo negado también frente a Jesús, ¿no?, frente a Pedro, Jesús frente a Pedro cuando lo dice, no lo conozco, desfiguró su rostro. Su maestro ahora no es conocido por él. Frente a Pilato también lo mismo, ¿no? Cuando él le dice, no, ¿qué es la verdad? Tenía que preguntarnos qué es la mentira, ¿no es cierto, Pilato, en esto, ¿no? Y los mismos sumos sacerdotes, esa palabra tan bonita, ¿no? Como dice, es preferible que uno desaparezca cuando se confabulan para hacer desaparecer a Jesús. Y hoy día lo decían cuando le preguntan, ¿no? Cuando habían puesto rey de los judíos y ellos no quieren reconocerlo, dicen, no, nosotros tenemos un solo rey y es el César. Sin darse cuenta cómo cambian el rostro de Dios por un simple emperador. Y yo creo que a nosotros nos puede pasar también, ¿no?, en estos tiempos, especialmente cuando son así, ¿no?, de enfermedades, angustia, duda, podemos desfigurar a Jesús. Entonces creo que esto es muy importante, ¿eh?, porque hay una cosa tremendamente, por lo menos para mí, importante. Aunque el rostro fue desfigurado, aunque su vida termina en el sepulcro, sabemos que Jesús saldrá de ahí y nos volverá a mostrar su rostro, el rostro del resucitado. Entonces yo creo que aquí está la clave, ¿no? Entonces, pequeña reflexión, ¿no es cierto? El rostro de Jesús es mi esposa, el rostro de Jesús es mi hijo, el rostro de Jesús es mi empleado, el rostro de Jesús es aquel que a veces no me gusta verlo, pero tengo que verlo. Tengo que volver a descubrir, ¿no? Jesús nos manifiesta este rostro, ¿no?, que quedará para siempre, ¿no? Y dice una palabra que bonita, ¿no? Dice, mi reino no es de este mundo. Aquí estamos de paso. Dios manifiesta su amor pleno para con nosotros, pero no es el lugar donde nos quedaremos para siempre. Y por eso, ¿no?, Jesús lo dice, ¿no? Mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo me hubieran defendido, pero Él sabe dónde está el reino y nosotros también. Le vamos a pedir a Jesús entonces, ya como preparándonos, ¿no?, para esta Pascua, ¿no?, paso de la muerte a la vida, del dolor a la alegría, de las dudas a la verdad. Vamos a pedir a Jesús que nos ayude a poder, que cuando lleguen esas tentaciones como a Pedro, ¿no?, de decirle yo no lo conozco, o nos da un poco de vergüenza manifestar que somos sus discípulos, bueno, le vamos a pedir a Jesús que nos ayude, que nos haga ver su rostro, especialmente este rostro resucitado, no desfigurado.
Hermanos, es el momento que como pueblo oremos por toda la humanidad por quien el Señor ha dado su vida. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa Francisco, que nos diste para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo César Daniel Fernández, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestra súplica por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúne y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúna a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor a su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también
por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansias y hallara reposos al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegre al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, acepte con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado del mundo, para que alejes las enfermedades, alimentes a los que tienen hambre, redimas a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, de seguridad a los viajeros, concede el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, llegue hasta ti la súplica de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que estamos atravesando este tiempo de pandemia, especialmente por los enfermos, por los que están en situación de riesgo, por los que han perdido un ser querido, por los que están viviendo estos días en soledad, por los que han muerto a causa de esta enfermedad, por el personal sanitario y por todos los que por su oficio o trabajo se exponen para servirnos, para que frente a esta tormenta inesperada y furiosa que nos sorprendió como humanidad, podamos sentir, como los discípulos en la barca, la presencia del Señor, que no nos deja solos y nos dice que no tengamos miedo. Dios Todopoderoso y Eterno, salud de los que creen en ti. Escucha las súplicas que te dirigimos en favor de Dios Todopoderoso y Eterno. Salud de los que creen en ti. Escucha las súplicas que dirigimos en favor de tus hijos a causa de la pandemia, y con el auxilio de tu misericordia, devuélveles la salud, infúndeles paciencia y reanima su esperanza. Lleva a contemplar tu rostro a los que ya han muerto y consuela a sus familias. Por Jesucristo nuestro Señor. La cruz fue un signo de ignominia, de condenación y de muerte, y hoy es un signo de victoria para el cristiano. En silencio y con profundo recogimiento participamos. A cada invocación vamos a responder: te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Te adoramos, Señor. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo.
Señor. Invitamos a adorar la cruz y responderemos: Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal, ten piedad de nosotros. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal, ten piedad de nosotros. Yo te guié 40 años por el desierto. Te alimenté con el maná. Te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal, ten piedad de nosotros. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto. Para mi sed me diste vinagre. Con la lanza traspasaste el costado de tu Salvador. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal, ten piedad de nosotros. Junto a la cruz de Jesús estaba María, y en la cruz la recibimos como nuestra madre. Hoy ella es dolorosa, la madre que sufre por el Hijo entregado en la cruz. Después de haber adorado la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano, miremos a María que estaba junto a la cruz del Hijo. En aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Hoy María se encuentra también junto a nosotros, acompañándonos en estos momentos de dolor de la humanidad. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya Bastará para sanarme. Unámonos espiritualmente a la comunión del sacerdote. Y tan lejos de ti, perdón por no dar cariño, no solo buscarlo y tan lejos de ti.
como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Oración para la comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mi corazón espiritualmente, y como si ya estuviera dentro de mí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, ni en la vida ni en la muerte. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos quedamos en oración en profundo silencio. Una vez más